En el ejercicio 2 nos piden resolver completamente el siguiente circuito comprobando con la tabla de potencias. Aquí lo que tenemos que hacer es hallar un circuito equivalente de todas estas resistencias que nos da el ejercicio. La resistencia 1 equivale a 3 ohmios, la resistencia 2 son 7 ohmios, la resistencia 3 son 6 ohmios. Las demás resistencias nos las da el ejercicio. Estos valores fueron tomados a partir de los 3 últimos números de mi cédula. Entonces, lo primero que hacemos es reducir las resistencias que están en serie y que vemos que son posibles de resolver en este momento. Eh, esta, esta primera serie que está marcada con un puntico es de la resistencia 2 y la resistencia 3, que son de 7 ohmios y 6 ohmios respectivamente. Como están en serie, la resistencia equivalente es sumar estas resistencias y esto nos da 13 ohmios. Y la siguiente serie que está marcada con un cuadrito es de la resistencia 9 y la resistencia 10. Ambas equivalen a 3 ohmios. Sumamos estas porque también están en serie y nos da 6 ohmios como resistencia equivalente. Entonces tenemos el siguiente circuito donde ya la resistencia de 13 ohmios está puesta y tenemos la resistencia que acabamos de reducir de 6 ohmios. Ahora vemos que esta última resistencia se puede reducir con la que está encerrada en paralelo. Para resolver una resistencia equivalente en paralelo ponemos que es 1 sobre la resistencia equivalente igual a la suma de los inversos de cada una de las resistencias, es decir, un sexto más un sexto que es igual a 2 sextos y esto simplificado da un tercio. Haciendo el inverso tenemos que la resistencia equivalente es igual a 3 ohmios. Aquí ya tenemos puesto la resistencia de 3 ohmios y podemos hacer una resistencia en serie. Esta la sacamos a partir de la suma de estas dos resistencias, la de 9 ohmios y la de 3 ohmios. Nos da como resultado una resistencia de 12 ohmios. La reemplazamos en el circuito y vemos que ahora tenemos unas resistencias que se pueden simplificar o hallar su resistencia equivalente en paralelo. Entonces ponemos que 1 sobre la resistencia equivalente es igual a 1 sobre 12 más 1 sobre 12, esto da 2 doceavos, simplificando nos da un sexto. Y haciendo el inverso, tenemos que la resistencia equivalente es de 6 ohmios. En este paso hacemos lo mismo con las resistencias que están encerradas. Como están en serie, las sumamos normalmente y nos da como resultado 12 ohmios. Lo reemplazamos, las siguientes dos que están encerradas están en paralelo, hacemos una suma de inversos, le sacamos el inverso a esto, lo que nos da una resistencia equivalente de 6 ohmios. Estas dos últimas resistencias, estas dos que nos quedan pues encerradas, están en paralelo y hacemos lo mismo, teniendo como resultado 78,19 que es aproximadamente 4,105 ohmios. Las dos que nos quedan están en serie, las sumamos y tenemos como resistencia equivalente total 7,105 ohmios. Entonces, lo que hacemos con este valor, ya que pues la fuente de voltaje es de 6 voltios, es sacar la corriente que pasa por esta resistencia. Esto se hace gracias a la ley de Ohm que dice que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje de 6 ohmios de 6 voltios sobre la resistencia de 7,105 ohmios, teniendo como resultado una corriente de 0,844 amperios. Aquí debemos empezar a devolvernos en el circuito que creamos. Entonces, esta resistencia se va a dividir en dos resistencias en serie. En las resistencias en serie, las corrientes son iguales, entonces a cada una le corresponde un valor de 0,844 amperios y obtenemos el voltaje, que es la multiplicación
de la corriente por la resistencia. Y lo anotamos ahí. Ahora, de la resistencia de 4.105 amperios, nos devolvemos y esto se separa en dos resistencias que están en paralelo. Las resistencias en paralelo tienen el mismo voltaje. Y para sacar la corriente, lo que tenemos que hacer es dividir el voltaje entre la resistencia y obtenemos la corriente. La vamos anotando. Posterior a eso, para la resistencia de 6 ohmios, esta se divide en dos resistencias que están en paralelo. Lo mismo, tenemos el mismo voltaje y sacamos la corriente dividiendo el voltaje entre la resistencia. La resistencia de 12 ohmios que está más a la derecha se divide en dos resistencias que están en serie. Estas dos resistencias tendrán la misma corriente, pero diferente voltaje dependiendo pues de la resistencia. En este caso nos da el mismo voltaje porque las resistencias tienen el mismo valor de 6 ohmios. Así que lo anotamos. La resistencia que está más a la derecha se divide en dos resistencias que están en paralelo, como lo podemos observar. Como están en paralelo, tendrán el mismo voltaje y sacaremos sus corrientes dividiendo el voltaje entre la resistencia. Entonces, la resistencia también más a la derecha se va a dividir en dos resistencias que están en serie. Las resistencias en serie tienen la misma corriente y diferente pues voltaje. Sacamos el voltaje tras multiplicarlos, tras multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces la resistencia de 3 ohmios la dividimos en dos resistencias que tendrán el mismo voltaje por estar en paralelo, y estos voltajes pues podremos determinar la corriente que pasa por allí tras dividir voltaje entre resistencia. Por último, sacamos los voltajes y las resistencias y las corrientes que pasan por R2, R3, R9 y R10, que se dividen en dos resistencias en paralelo cada una a partir de su resistencia inicial. Y anotamos los valores. Estos valores están bien explicados aquí en la tablita, que la hicimos gracias a determinar todos estos valores que acabamos de sacar devolviéndonos en el circuito. La potencia la obtenemos multiplicando cada corriente por su respectivo voltaje y hacemos una sumatoria de estas potencias. La sumatoria de todas estas potencias nos da 5.043 vatios. Ahora se calcula la potencia total con el último circuito equivalente, es decir, este que obtuvimos acá. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar 0.844 amperios por 6 voltios, que es lo que hicimos acá, y tenemos como resultado una potencia de 5.064 vatios, que es muy aproximada a la potencia que tuvimos sumando las potencias obtenidas en el circuito completo. Entonces el ejercicio queda bien resuelto.